Campesinos defienden el uso de las semillas criollas como mecanismo de conservación de la autonomía y la cultura. Expertos del ICA y gremios defienden avances tecnológicos con las semillas. Grandes empresas, en especial de la minería, influencian el ordenamiento territorial y distribución de la tierra, denuncian campesinos. Mujeres negras y campesinas, líderes del agro colombiano, exponen vivencias, problemáticas y necesidades a las que se enfrentan con la actual política rural. Amables televidentes, los saluda Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Contraloría Transparente, el programa institucional de la Contraloría General de la República. En esta ocasión les llevaremos hasta sus hogares la segunda entrega del programa dedicado al Foro Internacional Política Rural, Riesgos, Retos y Perspectivas. Una interesante discusión sobre el uso de las semillas tanto transgénicas como las llamadas criollas se dio en el marco de este foro, donde representantes de los campesinos solicitaron una continuidad al uso de las semillas criollas y afirmaron que ni los sistemas de producción del agro colombiano ni sus campesinos están preparados para el uso de las semillas manipuladas genéticamente y que éstas atentan contra el patrimonio cultural del país. La semilla es considerada como el patrimonio cultural de los pueblos, aún más en Colombia, cuya diversidad alimentaria es una de las más ricas y variadas del mundo. En el país, el uso de semillas manipuladas genéticamente, como es el caso del maíz y el algodón, trajo consecuencias económicas para los agricultores, quienes prefieren hacer uso de la semilla tradicional. Los algodoneros en el 2012-2013 perdieron más de 72.000 millones de pesos en Córdoba por el uso de las semillas que supuestamente los iba a sacar del fracaso y de la ruina, pero finalmente esas semillas fueron de pésima calidad y llevaron a los agricultores a la ruina. Pero quienes conocen de fondo las diferencias entre las semillas denominadas transgénicas y las nativas, consideran que los impactos no son únicamente económicos y ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país. Los cultivos transgénicos afectan la seguridad y la soberanía alimentaria porque esa semilla lo que hace es crear dependencia de los agricultores a todo un paquete tecnológico amarrado a estas semillas, como por ejemplo el uso de pesticidas, herbicidas o insecticidas. Ese sistema de agricultura no es diseñada para pequeños agricultores. En Colombia el uso de semillas transgénicas está reglamentado bajo un acuerdo internacional denominado UPOV, que es la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales, cuyo más reciente acuerdo se celebró en el año 1991. Lo que ha hecho el gobierno en los últimos años es no solamente aprobar una ley que suscribe el convenio por 91 en el año pasado, que incluso la Corte Constitucional en diciembre del 2012 la derogó por inconstitucionalidad porque la Corte considera que este tipo de convenios sí afecta la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades indígenas y afrocolombianas y campesinas, por lo tanto esa norma no debería aplicarse en el país. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria considera que el uso de semillas transgénicas es una respuesta a las dificultades tecnológicas en países desarrollados. Para nosotros las semillas transgénicas han sido desarrollos importantes que se han hecho en el mundo buscando superar limitantes tecnológicos que se encuentran en los sistemas de producción en diferentes partes del mundo, incluido el trópico, por supuesto. Afirma que en Colombia se deben fortalecer los mecanismos propios de producción acordes a las condiciones y características de los cultivadores nacionales. Nuestro foco es la seguridad alimentaria, los cultivos de los pequeños productores, las variedades mejoradas obtenidas bajo el mejoramiento tradicional y convencional, y eso es lo que estamos tratando de hacer por el campo colombiano. Afirma el director del Grupo Semillas que el uso de las transgénicas ha sido impuesto por multinacionales americanas y europeas, cuyo negocio se centra no solo en la manipulación de la genética, sino también de las patentes como una oportunidad de monopolio. Las zonas de reserva campesina y los asentamientos de grandes industrias, sobre todo de minería, han generado un amplio debate en el llamado ordenamiento territorial.
Este tema fue analizado no solo por parte de quienes lo aplican desde el gobierno, sino también desde la academia. Uno de los temas que suscitó mayor importancia durante el Foro Internacional de Política Rural impulsado por la Contraloría General de la República fue el de las zonas de reserva campesina, dentro del complicado tema de ordenamiento territorial. Expertos de la academia y el gobierno discutieron justamente sobre ese modelo y el ordenamiento como base para el desarrollo rural, lo que compromete justamente las zonas de reserva campesina y las grandes áreas empresariales en el campo colombiano. Ese modelo tiene dos características. En primer lugar, la entrada de las grandes corporaciones transnacionales a controlar la oferta de alimentos en Colombia. Y necesariamente eso implica la destrucción de la capacidad de la economía colombiana para producir alimentos. El gobierno, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, precisa que el Estado está adelantando la difícil tarea de hacer cumplir los objetivos propuestos en la ley. Pueden orientar la solución en este momento de los conflictos territoriales presentes. Conflictos que, digamos, en este momento redundan en varias situaciones que tienen que ver con el acceso inequitativo a la propiedad rural en Colombia, en los conflictos de uso que hay en este momento sobre el suelo rural, en la baja competitividad y desarrollo regional que tenemos en varias regiones. Para los investigadores de la Universidad Nacional, el mayor reto lo representan los asentamientos en el campo colombiano de grandes industrias, en especial de la minería, que han desplazado progresivamente a los campesinos. Lo más grave de todo es que detrás de estas empresas transnacionales entran también otro tipo de intereses, como son los que representan las grandes empresas mineras. Es decir, nosotros ya teníamos una situación muy débil en términos de la distribución de los accesos muy inequitativa, y con estas estructuras de la minería se hace todavía más grave ese problema, porque esas estructuras de la gran minería van a afectar profundamente el patrimonio hídrico, los suelos y los asentamientos, digamos, rurales en particular del país. Esas dificultades afectan progresivamente a las unidades agrícolas familiares, que nacieron justamente como un apoyo para que el campesino y su familia tuvieran un mínimo de sustento que les garantice una vida digna en el campo. Y allí consideramos que hay varios instrumentos de política agraria que se pueden desarrollar. Un instrumento en este momento de la Unidad Agrícola Familiar, la UAF, el cual estamos en este momento en reformulación. Pero eso sí ha sido visto como un obstáculo por quienes están interesados, primero, en expropiar las tierras de los campesinos, y en segundo lugar, por quienes se han beneficiado fundamentalmente de tener una mano de obra muy barata, que eso es el campesino desplazado. Quienes analizan la situación campesina desde fuera del gobierno creen que los representantes del Estado deben defender con más rigor a los campesinos, motor del desarrollo rural. Pero ¿qué ha ocurrido? Que el Estado se ha convertido simplemente en un representante y en un gestor de grandes intereses que no son los de la mayoría de la población. En esa medida, digamos, el manejo que ha hecho el Estado de la Unidad Agrícola Familiar fue, en principio, vacilante. Cuando se crea, no lo desarrolla, no lo profundiza, y por el contrario, en este momento, lo que hace el Estado es eludir su responsabilidad ante un sector estratégico que son los campesinos, la producción de alimentos y la preservación del patrimonio ambiental. La conclusión a la que llegaron Estado y Gobierno es que las comunidades campesinas organizadas deben ser interlocutoras con la sociedad y el Estado, pero desde su propio territorio. El conflicto por el uso del suelo y la participación democrática del territorio fueron planteados por una prestigiosa académica norteamericana y por uno de los líderes de las comunidades indígenas más representativas del país durante el desarrollo del Foro sobre Política Agropecuaria organizado por la Contraloría General de la República. Una de las expertas académicas internacionales en asuntos de violencia y movimientos sociales, invitada al Foro Política Rural, Riesgos, Retos y Perspectivas, afirmó que Colombia tiene condiciones muy delicadas por superar en la democratización del territorio y el uso del suelo. Aquí en Colombia, al menos en algunas de las regiones, la reconcentración de la tierra y además la militarización de la autoridad local parece que
son influencias muy antidemocráticas para el país. Para la académica, el reto de la verdadera democracia está en la igualdad de oportunidades políticas de las comunidades sobre el territorio sin las vías de la fuerza. Ustedes enfrentan este reto de cómo, en este sentido, democratizar así las estructuras agrarias y las relaciones sociales tan militarizadas en algunas regiones. Wood observa varias condiciones políticamente favorables en el país y posibilidades que apuntan hacia una democratización del territorio. Es una coyuntura de posibilidades, ¿no? Tenemos un proceso de paz seria, lento pero serio. Tenemos un movimiento social poniendo en la mesa reivindicaciones rurales. Tenemos también un gobierno que al menos había dado a la luz la ley de víctimas. Por su parte, uno de los gobernadores más representativos de las comunidades indígenas, quienes también tuvieron participación en el evento, manifestó por qué uno de los mecanismos para legitimar su derecho democrático a la tierra parte del fortalecimiento de su propia organización y capacitación. Evaluando las propias dinámicas que nosotros tenemos como pueblos indígenas y fortaleciendo la capacitación, procesos educativos propios y haciendo ejercicio de gobierno propio, autónoma, como comunidades indígenas en el marco de los derechos constitucionales que tenemos, pero también derechos ancestrales como la ley de origen. Anota Yule, dos elementos fundamentales son los que pueden poner fin a los conflictos por el territorio. Primero, la voluntad política. Segundo, el compromiso institucional para que pues, lo que se hace sea realmente legítimo y construido con la participación de todos. Para Elizabeth Wood, el uso y la distribución del suelo debe ser democrático y albergar a todos los que en ella habitan, y el Estado debe ser el primer garante en generar las condiciones para una participación equitativa de este. El Foro de Política Rural dejó al descubierto que los grupos étnicos, sobre todo los afrodescendientes y las mujeres campesinas víctimas del conflicto, también sufren desplazamiento por las concesiones otorgadas para megaproyectos en el campo colombiano. Dos de las más representativas mujeres del campo levantaron su voz de alerta por el abandono estatal, al que según ellas están siendo sometidas las mujeres campesinas y las negras y negros afrodescendientes. La alarma se dio en desarrollo del Foro Internacional de Política Rural, Riesgos, Retos y Perspectivas, celebrado en Bogotá. El despojo de las tierras plantean las comunidades negras en el Caribe han sido acompañadas de asesinatos selectivos, de desaparición forzada, que han sido zonas convertidas en corredores de narcotráfico, en afectaciones a las mujeres por los delitos sexuales que están asociados a la guerra y al conflicto y las organizaciones criminales alrededor del narcotráfico. Solo en el departamento de Magdalena hay 9.870 muertos por la lucha por la tierra. Aseguran las líderes de estos grupos representativos de colombianos que no son solo los actores armados, protagonistas del conflicto, los que desplazan a campesinos y grupos étnicos. Ese es nuestro país, pero también es el país de la gran riqueza en el mundo, a la cual tienen apetitos muy concretos. Entonces, por eso es que también hablamos de la venta del país y de la entrega del campo para todos los temas, como decía Hugo, y lo han dicho muchos compañeros de la unidad cafetera y otros, que este país está sembrándose productos, pero para los autos, productos, pero para los aviones, pero no nos estamos acordando de esos miles de niños que en Colombia se acuestan sin comer diariamente. El conflicto está alrededor de ese despojo. La inversión de grandes capitales en economías extractivas, en los proyectos, los grandes megaproyectos mineros o petroleros también están asociados al conflicto, y la conformación y la expansión de cultivos también ilícitos asociados a la guerra
a la guerra interna, al conflicto interno, que son economías de guerra que también ejercen la misma expropiación con similares características que la agroindustria legal. Ante esta situación, señalan las líderes, se han interpuesto más de 100 solicitudes de medidas de protección para grupos étnicos y campesinos desplazados de sus tierras por grandes proyectos agroindustriales y mineros. Entonces tenemos problemas muy serios en el tema del conflicto y el territorio, no únicamente en el despojo clásico del que se viene hablando, sino que las garantías de que el Estado Social de Derecho, bueno, eso es un decir, el Estado Social de Derecho en Colombia, eso es otro debate, pero las garantías no se están dando. Tenemos que hablar del fortalecimiento de los mercados campesinos, que varios los conocen acá en la Plaza de Bolívar y en las diferentes localidades, y de discutir el tema del mercado interno nacional, aunque esta mañana estuvimos hablando un poco de la producción, pero de la producción en competitividad, pero no la producción de alimentos y la defensa de la soberanía nacional. Y tenemos que hablar también de la eliminación de la intermediación agropecuaria y de los monopolios, todo el tema que decían los compañeros en los paros de lo que era el valor de los insumos, etcétera. Y también hablar de que las leyes no se construyen solamente para tenerlas ahí de adorno. La construcción de una política agraria alimentaria y también de género pidieron al final de su intervención las líderes de los grupos étnicos y campesinos, en especial las mujeres, dos de los sectores más representativos del país, pero tal vez, como ellas mismas lo expusieron, los más olvidados por el Estado. Para el cierre de este foro, la Contraloría General de la República convocó a expertos internacionales quienes expusieron las experiencias de desarrollo rural en China y Perú. Compartimos con ustedes apartes de estas intervenciones. El último ciclo de conferencias desarrolladas durante el foro estuvo dedicado a compartir las experiencias del desarrollo agropecuario de diferentes latitudes. Rafael Poch, durante más de 25 años, ha sido corresponsal en Europa y amplio conocedor de la sociedad china. Habló sobre este modelo basado en una premisa: mucha gente, poca tierra. Hoy tienen 1.300 millones de habitantes, que a mediados de siglo se estabilizarán alrededor de los 1.500 millones, muy cerca del tope de 1.600 millones, que la Academia de Ciencia China estima que sería el techo de población que el país puede sostener con los recursos que dispone, ¿no? Afirmó que en los últimos 20 años la población agraria se ha urbanizado en gran medida. Sus campesinos aún siguen siendo demasiados en proporción con la tierra. Solo el 6% es cultivable para alimentar a un país que tiene el 22% de la población mundial. Una ridícula proporción de tierra cultivable per cápita. 0,093 hectáreas, media hectárea por explotación. Esto es menos del 40% de la media mundial. Anotó Poch de Feliu que esta situación se ha mantenido sobre el principio de que la tierra no es un instrumento de producción, sino de supervivencia, y que su escasez se compensa mediante la igualdad, sistema que ha mantenido la estabilidad social del país más poblado del mundo. La cuestión rural en China pues saliera bastante mejor librada que en la mayoría de los grandes países en desarrollo. Hugo Blanco es un reconocido líder peruano de procedencia campesina, quien ha dedicado toda una vida a la lucha por los derechos de su comunidad. Afirmó que el crecimiento y desarrollo de las grandes industrias va en contravía con los intereses de la humanidad. Y es una guerra no declarada. Se llama progreso y se llama desarrollo. Bueno, pero no mienten, verdaderamente es progreso y desarrollo, pero para las grandes empresas transnacionales. Explicó que las industrias son las responsables de los grandes cambios a los que se ha expuesto la naturaleza a través del calentamiento global, lo que transformó la supervivencia de los campesinos. El campesino está confundido porque el calendario agrícola no se cumple, o sea, no llueve cuando debe llover y llueve en otra época. O sea, hay sequías y hay inundaciones. Afirmó también que existe otra amenaza latente. La agroindustria practica el monocultivo que mata la tierra.
Para el expositor, el mundo está regido por las grandes empresas, que son las que dominan los gobiernos, las prácticas de consumo, los valores y principios de la sociedad y la economía mundial. Sistema que actualmente se encuentra en una crisis que le deja a la humanidad una lucha por la supervivencia. Dentro de la Organización para el Foro Internacional de Política Rural, organizado por la delegada del sector agropecuario, se convocó a las gerencias departamentales a contar sus experiencias en el campo, en su propio campo de trabajo. De los videos recibidos, el de la gerencia de Norte de Santander fue el que mejor resumió sus experiencias. Por ello, lo presentamos a continuación. En el marco del Plan General de Auditoría 2011-2012, adelantado por la Gerencia Departamental Colegiada Norte de Santander a la Unidad de Restitución de Tierras, se llevó a cabo una valiosa e innovadora labor complementaria al proceso auditor que impactó positivamente la gestión que adelanta este importante programa del Gobierno Nacional. A estos procesos administrativos se encontró que eran devueltos por los jueces. También se encontró la falta de acompañamiento por parte de la fuerza pública y reportes y fallas en los módulos de información que maneja la unidad de restitución. A raíz de eso, el equipo auditor programó una serie de entrevistas articuladas con las diferentes entidades que tienen que apoyar la unidad de restitución de tierras. Las entidades entrevistadas, como el INCODER, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Registraduría Nacional, las personerías, entre otras, se evidenció en esa entrevista semiestructurada que todas tenían una comunicación fluida, pero la falta de presupuesto en ellas hacía que los tiempos de respuesta fueran totalmente muy lentos. Esta situación, que por supuesto se reflejaba en los resultados de la auditoría realizada a esta entidad, llevó al equipo auditor a emprender una labor de coordinación interinstitucional con entidades públicas que intervienen en este proceso, como la Policía, el Ejército Nacional y los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de reuniones con todos los actores en las cuales se concertaron compromisos y actividades. Las principales conclusiones del acta, una vez reunido la fuerza pública con el director de la unidad de restitución de tierras, los magistrados, y quedó lo siguiente: que el proceso de restitución de tierras se inicie por aquellos municipios de Norte de Santander donde el orden público está totalmente controlado, que la programación de visitas a los predios de restitución de tierras queden registrados previamente en las actas del COR. También la unidad de restitución de tierras queda en la obligación de entregar previamente a la fuerza pública las coordenadas georreferenciadas de aquellos predios donde se va a hacer restitución de tierras, a fin de que la fuerza pública, especialmente el ejército, pueda mover los batallones con antelación y puedan proporcionarle seguridad tanto a la policía, a la fuerza pública, como a los mismos funcionarios. Para la unidad de restitución de tierras de Norte de Santander fue muy importante la auditoría que realizó la Contraloría Nacional al proceso de restitución de tierras, en razón a que no solo se limitó a hacer el seguimiento de todo lo que son los procesos de restitución, de cada uno de los procesos, ni como la forma como se estaba haciendo, sino que nos ayudó a mejorar la articulación con las instituciones cuando comenzó a visitar cada una de las instituciones y a detectar las debilidades que tenía la unidad de restitución de tierras en Norte de Santander en la articulación con las demás instituciones, porque en algunas de ellas hacía falta voluntad. Los resultados obtenidos en esta experiencia auditora, fruto del aporte de los funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada Norte de Santander, se lograron, por supuesto, gracias al compromiso efectivo de todos los actores intervinientes en el proceso de restitución y a una visión integral del control fiscal, en la cual la obtención del hallazgo es solo el inicio de una larga cadena de acciones coordinadas, la mayoría de las veces para el logro de los fines esenciales del Estado. De esta manera concluyen los especiales de Contraloría Transparente dedicados al Foro Internacional Política Rural, Riesgos, Retos y Perspectivas. Los espero en 8 días a las 9 en punto de la noche por señal institucional. Les habló Juan Guillermo Ríos. Mil gracias.